Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. El Hospital Infantil del Valle, Valley Children's Hospital, ha confirmado la muerte de un adolescente bajo su cuidado debido a COVID-19. El menor murió a principios de la semana. El Departamento de Salud de California informó que esta es la primera muerte de un adolescente en el estado y que el menor contaba con un historial de salud. Por el momento no se ha revelado más sobre el adolescente. El Departamento de Salud del Condado de Fresno dice que es un caso desgarrador. It's a huge trauma for everyone that's involved, including the hospital workers who are still coping on this case. I'm speechless when it comes to anything that I can say to the family. Representantes del hospital dicen que la muerte de este paciente reafirma que el virus ataca, no importa la edad. Funcionarios de salud del condado piden que personas eviten reuniones para detener la propagación de COVID-19. Y ahora pasamos con el número de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 14.439 casos, 138 muertes y 4.852 recuperaciones. El condado de Merced tiene 4.065 casos, 39 muertes y 2.279 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 1.886 casos con 28 muertes y 1.023 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 53 casos confirmados, 2 muertes y 44 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 9.454 casos confirmados, 178 muertes y 6.511 recuperaciones. El condado de Kings tiene 4.146 casos con 506 recuperaciones. Y un nuevo estudio de salud hecho por la Universidad de Washington dice que espera que cerca de 231,000 personas posiblemente debido a COVID-19 para el mes de noviembre. Este mapa muestra las áreas afectadas por el coronavirus. Por la Universidad de Johns Hopkins, más de 4 millones de estadounidenses han sido diagnosticados con COVID-19 y más de 150,000 han muerto. Expertos dicen que esperan que esas cifras bajen solamente si personas siguen usando sus máscaras. Por su parte, el Departamento de Atletismo del Distrito Escolar Unificado de Madera ha suspendido todas sus actividades luego de que un jugador de fútbol americano diera positivo a COVID-19. El distrito informó que el jugador pertenece al equipo de la preparatoria Madera. El menor no será identificado debido a su edad y preocupación a su privacidad. En un comunicado, el distrito reveló que el estudiante fue infectado fuera del plantel educativo y que suspendieron sus actividades como precaución. Por otro lado, personas tendrán la oportunidad de recibir la prueba de COVID-19 gratis este sábado de 8 de la mañana al mediodía. El evento está siendo organizado por el miembro del Consejo Municipal de la ciudad de Fresno, Esmeralda Soria, y los centros United Health. Soria también estará distribuyendo mascarillas. Personas interesadas tendrán que hacer una cita visitando unitedhealthcenters.org o llamando al número que aparece en su pantalla. La oficina alguacil del condado de Tulare está regalando más máscaras y alimentos para ayudar a esas personas necesitadas durante la pandemia. El alguacil Mike Withdraw y otros oficiales estarán haciendo la distribución hoy en la iglesia Lemon Cove de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Y qué será lo que nos espera en relación con el clima este fin de semana? Para que nos cuente, pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree y buen fin de semana. Temperaturas, empezamos este fin de semana con temperaturas un poco más frescas que ayer, pero todavía 100 grados en Fresno y Hanford, 101 en Lemoore, 99 grados en Madera y mira los vanos, 95 grados ahora. Satélite dice soleado en el Valle Central y en las montañas y Futurecast dice igual. Temperaturas van a estar similar que hoy, temperaturas todavía 100 grados o más en el Valle Central, 102 en Hanford y Visalia, 103 en Mendota, 101 en Madera, 100 grados exactamente en Merced y Los Banos. Y para los próximos 7 días, este fin de semana soleado, vamos a tener una brisa el lunes. Lo significa va a estar más fresco para el resto de la próxima semana. Temperaturas regresan a los 90 el martes. Desiree, buen fin de semana. Regreso contigo.
Gracias, AJ. Igualmente, esta tarde varios residentes de Fresno salieron a la calle a protestar pacíficamente el uso de la fuerza militar durante manifestaciones. Personas se reunieron afuera de la corte localizada en la calle Tulare para demostrar su desacuerdo en ciertos operativos que tienen como meta el controlar protestas, algo que organizadores dicen es una violación a su primer enmienda. Estamos sumamente apurados de la situación en el gobierno federal, que están enviando ejércitos de personas para atacar a los protestores en las ciudades. Esa no es la manera americana, esa no es una manera humana, es un peligro tremendo para nuestra sociedad. Manifestantes esperan que el gobierno retire la fuerza militar. Y un incendio esta tarde consumió a 2 viviendas en la ciudad de Clovis. Las llamas se registraron eso de la 1:30 de esta tarde en la avenida Keats. De acuerdo al Departamento de Bomberos de la ciudad de Clovis, al llegar a la escena encontraron 2 viviendas envueltas en llamas. En ese momento pidieron la asistencia de más personal. Tendremos más sobre este caso a las 5 por KC24. En otras cosas, el negocio Trader Joe's ha anunciado que no cambiará los nombres de ciertos alimentos étnicos que algunos dicen considerar ofensivos. Cerca de 1,000 personas firmaron una petición demandando que Trader Joe's cambiara el nombre de docenas de sus productos, y mientras algunas etiquetas están cambiando, otras siguen igual. La petición pide que se cambie los nombres de los productos Trader Jose's, Trader Giotto's y Trader Minx en referencia a comida mexicana, italiana y asiática. Algunos dicen que consideran las etiquetas racistas, otros comentaron que no los ofende. When somebody pointed out this issue, it is true that when I saw like Trader Joe's, it doesn't have the same like feeling of like exoticism to it, and it feels more like old world charm instead of like, oh, look at this exotic food that we're eating. I believe it's just Trader Joe's. Hace unas semanas, un representante de Trader Joe's reveló que la compañía está en el proceso de hacer algunos cambios. Desde entonces, la empresa reveló en un comunicado que no piensa en que sus etiquetas son racistas y que no basan sus decisiones en peticiones, y que los nombres de sus productos solamente demuestran el aprecio que le tienen a otras culturas. Y para cerrar la semana, vean este tierno video. Todos queremos proteger a nuestros seres queridos durante este tiempo. Los niños no son la excepción. Anthony Hernández, de 10 años de edad, vive en una área remota en Ecuador y se asegura que su perrito también use una máscara al momento de salir a la calle. El video se ha vuelto viral y ahora Anthony dice que quiere que todos usen una máscara para ponerle un alto a COVID-19. Hay que aprender de Anthony. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.